Nunca pensé que mi fe sería destruida y reconstruida en una sola noche. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vi, lo que escuché y lo que ahora cargo como una piedra en el pecho cada vez que cierro los ojos. Trabajé durante 11 años como enfermera en una unidad de cuidados paliativos. Vi morir a cientos de personas. Algunas se iban en paz, otras con miedo, otras simplemente se apagaban como velas sin viento. Pero ninguna muerte me preparó para aquella noche de noviembre. El paciente se llamaba Renato. Tenía 58 años, cáncer de páncreas en etapa terminal, y una mirada que me helaba cada vez que entraba a su habitación. No era hostil, era algo peor. Era vacía, como si detrás de sus ojos no hubiera nada más que un pozo sin fondo. Desde el primer día que lo atendí, sentí que algo en él estaba roto de una manera que la medicina no podía nombrar. Renato no quería visitas. Rechazó a su esposa, a sus hijos, incluso al capellán del hospital. Cuando le pregunté si quería que alguien rezara con él, me miró con una sonrisa torcida y dijo, ¿para qué? Dios y yo ya arreglamos cuentas hace mucho. Él sabe lo que hice, y yo sé lo que merezco. Esas palabras me persiguieron durante días. No las dijo con arrepentimiento, las dijo con resignación, como alguien que ya había aceptado su destino. Aquella noche, el monitor comenzó a emitir señales erráticas poco después de las 3 de la madrugada. Corrí hacia su habitación esperando encontrar lo habitual, un cuerpo cediendo, una respiración que se apaga, el silencio final. Pero cuando abrí la puerta, el aire cambió. No sé cómo explicarlo. Era como entrar en un cuarto donde algo invisible estaba esperando. La temperatura había bajado varios grados, y Renato estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos, mirando hacia una esquina vacía. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Me acerqué lentamente, sintiendo cada paso como si caminara sobre hielo fino. Entonces lo escuché. Un murmullo grave, profundo, que no venía de su garganta. Venía de algún lugar detrás de él, o debajo de él, o dentro de él. No lo sé. Solo sé que no era humano. Intenté hablarle, pero mi voz se quebró. Renato giró la cabeza hacia mí con una lentitud antinatural, y por primera vez en semanas, sus ojos mostraron emoción, terror. Un terror tan puro y absoluto que sentí mis rodillas aflojarse. Levantó una mano temblorosa y señaló hacia la esquina de la habitación. «Ya vinieron por mí», susurró. «Ya están aquí». Miré hacia donde señalaba. No vi nada, pero sentí algo. Una presencia densa, antigua, hambrienta. El aire olía a metal quemado y a algo dulce y podrido, como flores en descomposición. Renato comenzó a gritar. No era un grito de dolor físico. Era el grito de alguien que está viendo algo que ningún ser humano debería ver. Y entonces, todo cambió. La luz parpadeó. El monitor emitió un pitido largo y continuo. El cuerpo de Renato cayó hacia atrás sobre la cama, pero algo en mí sabía que no estaba solo. Algo en mí sabía que lo que estaba por presenciar cambiaría mi vida para siempre. El pitido del monitor llenaba la habitación como un lamento mecánico. Me quedé paralizada junto a la cama, mirando el cuerpo inmóvil de Renato, incapaz de moverme o de pedir ayuda. Sabía que debía actuar, llamar al médico de guardia, seguir el protocolo, pero algo me retenía. Una certeza irracional de que si me movía, si hacía cualquier ruido, algo terrible me notaría. Entonces lo vi. Al principio pensé que era un efecto de la luz, una sombra proyectada por algo fuera de la ventana, pero las cortinas estaban cerradas, y la sombra se movía. Se elevaba desde el pecho de Renato como humo negro, pero más denso, más definido. Tenía forma, tenía peso, y mientras ascendía, pude distinguir algo que me heló la sangre. Tenía la silueta de un hombre. La figura se separó completamente del cuerpo y quedó suspendida sobre la cama. Era Renato, o lo que quedaba de él. Su forma era translúcida, grisácea, como ceniza húmeda, y su rostro mostraba una confusión absoluta. Se miró las manos, miró su cuerpo en la cama, y luego me miró a mí. Abrió la boca como para hablar, pero no salió ningún sonido. Yo no podía gritar, no podía respirar. Estaba presenciando algo que contradecía todo lo que creía saber sobre la muerte. El alma de Renato flotaba frente a mí, atrapada entre dos mundos, y yo era la única testigo. Intenté rezar,
pero las palabras se atoraron en mi garganta como piedras. Entonces llegaron los otros. No sé de dónde vinieron. No atravesaron paredes ni aparecieron de la nada. Simplemente estuvieron ahí, como si siempre hubieran estado esperando en algún pliegue de la realidad que mis ojos no podían ver. Eran 3 figuras oscuras, más altas que cualquier hombre, con formas que cambiaban constantemente, como llamas negras congeladas en el tiempo. Renato los vio, y el terror que cruzó su rostro fue algo que jamás podré olvidar. Comenzó a retroceder en el aire, si es que eso tiene sentido, alejándose de las figuras como un animal acorralado. «No», gemía sin voz. «Todavía no. Necesito más tiempo. Necesito...» Pero las figuras no respondieron. Solo avanzaron. Una de ellas extendió algo que parecía una mano, aunque tenía demasiados dedos, y tocó a Renato. El efecto fue instantáneo. Su forma grisácea comenzó a oscurecerse, como si la tinta se derramara dentro de él, y comenzó a caer, no hacia el suelo, hacia abajo, hacia un abajo que no existía en nuestra dimensión. Vi cómo el piso de la habitación se abría, aunque no físicamente. Era como si pudiera ver a través de la realidad hacia algo que estaba debajo. Oscuridad. Una oscuridad que se movía, que respiraba, que esperaba. Y Renato caía hacia ella, gritando sin sonido, mientras las 3 figuras lo seguían como escoltas hacia un destino que yo no quería imaginar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizada, mirando el vacío donde Renato había desaparecido. Segundos, minutos, horas. El tiempo había perdido significado. La habitación seguía igual. La cama, el monitor silenciado, el cuerpo vacío. Pero yo sabía que algo fundamental había cambiado. Había visto demasiado, y lo que había visto no me dejaría ir. Intenté dar un paso hacia la puerta, pero mis piernas no respondieron. Y entonces, sin advertencia, sentí que algo me jalaba. No físicamente. Era como si una cuerda invisible estuviera atada a mi pecho y alguien tirara de ella hacia abajo. El suelo desapareció bajo mis pies. La habitación se disolvió y comencé a caer. Caía a través de capas de oscuridad que se hacían más densas con cada segundo. El aire se volvió pesado, caliente, difícil de respirar. Podía escuchar sonidos lejanos, gemidos, gritos, algo que parecía llanto mezclado con risas distorsionadas. El olor a azufre y carne quemada llenó mis pulmones. Quise gritar, pero mi voz había desaparecido. No sé cuánto duró la caída. Pudo haber sido un instante o una eternidad, pero cuando finalmente me detuve, supe exactamente dónde estaba. No porque reconociera el lugar, sino porque cada célula de mi cuerpo lo supo instintivamente. Estaba en el lugar al que van las almas que mueren en pecado mortal. Estaba en el umbral del infierno. El paisaje ante mí desafiaba toda descripción. No era fuego y lava como en las pinturas medievales. Era peor. Era una vastedad de piedra negra y cielos rojos, donde la luz existía pero no iluminaba nada. Columnas de humo se elevaban desde grietas en el suelo, y en cada dirección podía ver figuras moviéndose, algunas arrastrándose, otras siendo arrastradas. Vi a Renato. Estaba siendo llevado por las 3 figuras oscuras a través de lo que parecía ser un valle de cenizas. Sus pies no tocaban el suelo. Lo llevaban suspendido, como un prisionero camino al patíbulo. Y aunque estaba lejos, podía sentir su desesperación. Podía sentir cómo cada segundo en ese lugar le arrancaba algo que nunca recuperaría. Me di cuenta de que podía moverme, aunque no caminaba exactamente. Era más como flotar, como ser guiada por una fuerza que quería que viera, que presenciara, que entendiera. Y así comencé a seguir a Renato, manteniéndome a distancia, observando su condena desarrollarse como una pesadilla de la que no podía despertar. Lo que vi en ese trayecto me enseñó más sobre el pecado y sus consecuencias que todos los sermones que había escuchado en mi vida. Porque el infierno no es un lugar de castigo arbitrario. Es un lugar donde cada alma enfrenta exactamente lo que sembró. Y Renato había sembrado mucho más de lo que yo sabía. Las figuras llevaron a Renato hacia una depresión en el terreno que parecía respirar. Las paredes del valle estaban cubiertas de algo que al principio pensé que eran rocas. Pero cuando me acerqué, vi que eran rostros. Miles de rostros fundidos en la piedra, con bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos que seguían cada movimiento. Eran almas.
almas que habían llegado antes y que ahora formaban parte del paisaje mismo. En el centro del valle había una estructura que parecía un trono hecho de huesos ennegrecidos. Sentada en él había una figura que irradiaba autoridad y crueldad en igual medida. No era roja ni tenía cuernos. Era hermosa de una manera terrible, con rasgos perfectos pero vacíos, como una estatua que hubiera cobrado vida sin recibir alma. Las tres figuras soltaron a Renato frente al trono. Él cayó de rodillas, temblando, incapaz de levantar la mirada. La figura del trono habló, y su voz era como vidrio rompiéndose dentro de mi cráneo. Renato dos Santos, 58 años en la tierra, bautizado, confirmado, casado por la iglesia. Y sin embargo, aquí estás. Renato intentó hablar, pero solo salieron sollozos. La figura continuó. ¿Sabes por qué estás aquí? No por los pecados que confesaste. Esos fueron perdonados. Estás aquí por los que escondiste, por los que justificaste, por los que cometiste sabiendo exactamente lo que hacías y eligiendo hacerlo de todas formas. Lo que sucedió entonces fue algo que desearía poder borrar de mi memoria. El aire frente a Renato comenzó a brillar, y en esa luz aparecieron escenas. Momentos de su vida que él había enterrado en lo más profundo de su conciencia. Vi cosas que no repetiré aquí. Traiciones, mentiras que destruyeron vidas. Momentos donde eligió el mal con plena conciencia. Cada escena era un cuchillo, y Renato gritaba con cada una. Pero lo peor no eran las escenas mismas. Era ver cómo Renato, en cada momento, había tenido la oportunidad de elegir diferente. Había tenido la gracia, la advertencia, la conciencia, y había elegido ignorarla, una y otra vez, hasta que su corazón se había endurecido tanto que ya no podía sentir remordimiento. El pecado mortal, dijo la figura del trono, no es simplemente una acción, es una elección hecha con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Tú, Renato, elegiste cada vez, y ahora vives con tu elección. Vi a Renato derrumbarse completamente. Todo el orgullo, toda la arrogancia que había mostrado en el hospital, se había evaporado. Quedaba solo un hombre roto, enfrentando la verdad de lo que había sido, y en ese momento entendí algo que cambiaría mi forma de ver la vida. El infierno no es donde Dios envía a las almas. Es donde las almas eligen ir cuando rechazan a Dios hasta el final. Renato fue arrastrado hacia una de las grietas humeantes. Su destino estaba sellado, pero mi viaje apenas comenzaba. Después de que se llevaron a Renato, esperé ser devuelta a mi cuerpo, a la habitación del hospital, a la realidad que conocía, pero no sucedió. En cambio, fui guiada más profundo, como si algo quisiera que viera más, que entendiera más, que llevara un testimonio completo de regreso al mundo de los vivos. Atravesé regiones del infierno que no sabía que existían. Vi el sector de los orgullosos, donde las almas eran obligadas a arrastrarse bajo el peso de montañas invisibles, incapaces de levantar la cabeza que en vida habían mantenido tan alta. Vi el abismo de los envidiosos, donde cada alma podía ver la felicidad que otros habían tenido, pero nunca alcanzarla, eternamente consumidos por el deseo de lo ajeno. Vi el lago de los iracundos, donde las almas se atacaban unas a otras sin descanso, incapaces de detenerse, prisioneras de la furia que en vida habían alimentado. Vi las celdas de los avaros, donde cada uno estaba rodeado de montañas de oro que les quemaba la piel cada vez que intentaban tocarlo. La ironía del castigo era devastadora. Tenían todo lo que habían deseado, y ese todo era su tormento. Pero lo que más me afectó fue un lugar que no esperaba encontrar. Un sector silencioso, sin fuego ni gritos. Un lugar donde las almas simplemente existían en una tristeza infinita. Pregunté en mi mente qué era ese lugar, y la respuesta llegó como un susurro helado. El valle de los que casi se arrepintieron. Esas almas habían estado a punto de cambiar. Habían sentido el llamado. Habían considerado el arrepentimiento. Habían estado a un paso de la gracia. Pero siempre habían dicho, mañana. Siempre habían encontrado una razón para esperar. Y el mañana nunca llegó. Murieron con el arrepentimiento en la punta de la lengua, pero sin haberlo pronunciado jamás. Ver ese lugar me destruyó más que todo el fuego y los gritos.
porque esas almas no eran monstruos. Eran personas comunes que habían pospuesto lo más importante. Personas que creían tener tiempo. Personas exactamente como yo. Caí de rodillas en ese valle de tristeza eterna, llorando por almas que no conocía, sintiendo el peso de cada oportunidad perdida como si fuera mía. Y en ese momento de absoluta desolación, escuché una voz diferente. Una voz que no pertenecía a ese lugar. ¿Has visto suficiente? La voz era suave pero poderosa, llena de una compasión que contrastaba dolorosamente con todo lo que me rodeaba. Levanté la mirada y ante mí había una luz. No una luz que cegara, sino una que sanaba. Y supe, sin que nadie me lo dijera, quién me estaba hablando. La luz tomó forma frente a mí, y aunque no puedo describir exactamente lo que vi, supe que estaba en presencia de algo sagrado, de alguien sagrado. El contraste con la oscuridad del infierno era tan intenso que sentí como si mi alma estuviera siendo limpiada solo por estar cerca de esa presencia. «No perteneces aquí», dijo la voz. Y había tanto amor en esas palabras que comencé a llorar de una manera que nunca había llorado. No de tristeza, de alivio, de gratitud, de vergüenza por todas las veces que había dudado, que había pospuesto, que había ignorado los susurros de mi propia conciencia. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me mostraste todo esto? La respuesta llegó con una claridad que atravesó cada barrera que había construido en mi corazón. Porque necesitas entender, necesitas ver lo que está en juego. Cada alma es un universo, y cada universo puede salvarse o perderse. Tú has visto lo que significa perderse. Ahora debes volver y ayudar a otros a elegir diferente. Me mostró entonces algo que no esperaba. Me mostró mi propia vida. No los pecados grandes, porque no los había cometido. Me mostró los pequeños. Las veces que había juzgado a otros en silencio. Las veces que había elegido la comodidad sobre la compasión. Las veces que había sabido lo correcto y había elegido lo fácil. Cada pequeña elección, acumulándose como gotas que forman un océano. El pecado mortal, me explicó, no siempre comienza como algo grande. A veces comienza como una pequeña grieta que se ignora, una pequeña justificación que se repite, un pequeño endurecimiento del corazón que se acepta, hasta que un día la persona mira hacia atrás y no reconoce en quién se ha convertido. Entendí entonces por qué había presenciado la muerte de Renato. No fue casualidad, fue una lección, un recordatorio de que nadie está tan lejos que no pueda caer, y nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado. Mientras haya aliento, hay esperanza. Mientras haya vida, hay oportunidad de elegir diferente. Vuelve, me dijo la presencia de luz. Vuelve y cuenta lo que has visto. No para asustar, sino para despertar. No para condenar, sino para advertir. El amor más grande es el que dice la verdad, aunque la verdad sea difícil de escuchar. Sentí que algo me jalaba hacia arriba, hacia la superficie de la realidad. La oscuridad se disolvía, la luz me envolvía, y las últimas palabras que escuché antes de despertar quedaron grabadas en mi alma para siempre. Cada día es una oportunidad. No la desperdicies. Abrí los ojos en el piso de la habitación del hospital. Estaba temblando, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. La luz fluorescente del techo me pareció la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Estaba de vuelta, estaba viva, tenía otra oportunidad. Me incorporé lentamente, usando la cama de Renato como apoyo. Su cuerpo seguía ahí, inmóvil, con los ojos cerrados ahora. Parecía en paz, aunque yo sabía la verdad. Sabía que esa paz era una ilusión, que su alma estaba en un lugar donde la paz no existía, y ese conocimiento me pesaba como plomo en el pecho. Miré el reloj en la pared. Habían pasado solo 7 minutos desde que entré a la habitación. 7 minutos en este mundo, una eternidad en el otro. Me pregunté si así funcionaba el tiempo en el infierno, si cada segundo se estiraba hasta convertirse en siglos de sufrimiento. La idea me hizo temblar de nuevo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No podía contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Seguí trabajando, atendiendo a otros pacientes, presenciando otras muertes. Pero ahora todo era diferente. Ahora sabía que cada muerte era un cruce de caminos,
que cada alma tenía un destino que dependía de las elecciones hechas en vida. Comencé a rezar con los pacientes que me lo permitían. Comencé a escuchar más, a juzgar menos, a ofrecer palabras de esperanza incluso cuando la medicina no tenía nada más que dar. Algunos me miraban con gratitud, otros con confusión. Pero yo seguía adelante, sabiendo que cada pequeño acto de amor podía ser la diferencia entre la luz y la oscuridad. Un mes después de aquella noche, recibí una carta. Era de la esposa de Renato. Me agradecía por haber estado con él en sus últimos momentos, aunque no había podido hacer nada. Pero había algo más en la carta. Me contaba que Renato había llevado una doble vida durante décadas, cosas que ella había descubierto después de su muerte, cosas que confirmaban todo lo que yo había visto en aquella visión. Lloré durante horas después de leer esa carta, no por Renato, cuyo destino ya estaba sellado. Lloré por todos los Renatos del mundo, por todas las personas que viven vidas divididas, que esconden sus verdaderos yo detrás de máscaras de respetabilidad, que creen que pueden engañar a Dios porque engañan a los hombres. Y lloré de gratitud, porque yo había recibido lo que Renato rechazó hasta el final, una advertencia, una oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde, una segunda oportunidad que no merecía pero que había recibido de todas formas. Han pasado 5 años desde aquella noche. Dejé mi trabajo en el hospital poco después, no porque tuviera miedo de la muerte, sino porque sentí un llamado diferente. Ahora trabajo en un centro de retiros espirituales, ayudando a personas a reconciliarse con Dios antes de que sea demasiado tarde. Les cuento mi historia, les cuento lo que vi, y les doy lo que Renato nunca aceptó, la oportunidad de elegir diferente. He aprendido que el pecado mortal no es solo para los grandes criminales o los ateos declarados. Es para cualquiera que elige conscientemente alejarse de Dios, que sabe lo que está bien y elige lo que está mal, que endurece su corazón hasta que ya no puede sentir remordimiento. Es una muerte del alma que sucede mucho antes de la muerte del cuerpo. He aprendido que el arrepentimiento no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión de volverse hacia la luz, de admitir la verdad, de pedir perdón no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos desesperadamente. Renato tuvo décadas para tomar esa decisión. Tuvo advertencias, oportunidades, llamados, y los rechazó todos. He aprendido que el infierno no es una amenaza que Dios usa para controlarnos. Es una realidad que nosotros mismos construimos con nuestras elecciones. Cada vez que elegimos el odio sobre el amor, el orgullo sobre la humildad, la mentira sobre la verdad, ponemos un ladrillo más en el camino hacia la oscuridad, y si caminamos ese camino el tiempo suficiente, llegamos a un lugar del que no hay retorno. Pero también he aprendido algo más hermoso, que mientras estemos vivos, siempre hay esperanza, que no existe pecado tan grande que no pueda ser perdonado si hay arrepentimiento genuino, que Dios no quiere que nadie se pierda, pero respeta nuestra libertad incluso cuando la usamos para destruirnos. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no es casualidad. Tal vez hay algo en tu vida que necesita cambiar. Tal vez hay un pecado que has estado justificando, una relación que necesitas reparar, una verdad que has estado evitando. No esperes más. No digas mañana. El valle de los que casi se arrepintieron está lleno de almas que dijeron mañana. Vi con mis propios ojos lo que sucede cuando un alma muere en pecado mortal. Vi el horror, la desesperación, la eternidad de consecuencias, pero también vi la luz. Vi que hay otro camino. Vi que el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad, si tan solo elegimos aceptarlo. La elección es tuya, siempre ha sido tuya, y siempre lo será. Elige sabiamente, elige hoy, porque mañana no está prometido para nadie. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. No es fácil escuchar estas cosas. No es fácil enfrentar la realidad de lo que está en juego en cada vida, en cada decisión, en cada momento. Pero el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice algo sobre ti, que tienes un corazón que busca la verdad, aunque esa verdad sea incómoda. No te comparto este testimonio para asustarte. Te lo comparto porque el amor verdadero no esconde la verdad.
Te lo comparto porque creo que cada persona merece saber lo que yo aprendí, que la vida es corta, que las decisiones importan y que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Si hay algo en tu corazón que necesitas sanar, si hay un perdón que necesitas pedir o dar, si hay una conversación que has estado evitando con Dios, te animo a que la tengas hoy, ahora mismo. No porque el miedo deba guiarte, sino porque el amor lo hace. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme la oportunidad de cumplir la misión que me fue encomendada aquella noche. Espero que algo de lo que compartí toque tu corazón y te acerque más a la luz, que encuentres paz, que encuentres verdad, que encuentres el camino de regreso a casa. Deus os abençoe.